Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar. Hola, buenas noches. El segundo sábado que estamos tratando, digamos, con continuidad, que tiene que ver justamente con el sistema inmune. Hoy, como dijiste, tenemos dos profesionales que vamos a estar hablando de cómo fortalecer nuestro sistema inmune, cómo tenerlo intacto, más allá de, obviamente, en el tema de nutrición, de lo que es el cuerpo, de cómo cuidarlo, cómo fortalecerlo. También el sistema, el otro, que es muy importante, que es el de la cabeza. ¿Cómo hacemos para controlar ese tipo de cosas? La psique, que más o menos ya la teníamos media tambaleando, y ahora con todo lo que sucedió. Y con estas últimas medidas que no sabemos qué hacer, si desesperarnos o no, también tenemos a otro profesional que va a estar así, del más allá, hablando. Uno tenemos acá presente, que es la nutrición, y el otro profesional, por supuesto, que está del otro lado. Así que vamos a arrancar y a desandar en este sábado para tener una mejor nutrición. Ya la presentaste, que creo a ella, Nadia Piacia-Simoni, así que muy buenas noches, bienvenida nuevamente. Buenas noches, Jorge, Noelia, un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, estábamos diciendo esto, hablando de este cambio de temperatura y cambio de clima que generan, ¿no?, ciertos desórdenes también en nuestro cuerpo. Sí, así es, como estábamos hablando hoy antes de ingresar, la importancia, ¿no?, de estar bien nutrido, pero no solamente estar bien nutrido en este momento, sino mantenerlo en forma constante, ¿sí?, porque de esa manera nosotros nutrimos a nuestra microbiota. Sí, nuestra microbiota se encuentra en nuestro colon, que es nuestro intestino grueso, y el 80% de nuestra microbiota es la que modula nuestro sistema inmune, ¿sí? Y para que ese sistema inmune esté fortalecido y funcione correctamente, requiere de mucha hidratación y de una alimentación equilibrada y saludable, que la podamos mantener en el tiempo, y de esta manera, obviamente, poder evitar cualquier tipo de enfermedad o desarrollo de alguna enfermedad, porque, bueno, nuestra microbiota nos protege de cualquier microorganismo exógeno que nos pueda dañar mediante sus defensas, ¿sí?, que son nuestros linfocitos T y nuestros linfocitos B, que son aquellos que detectan, como están de guardia, para detectar cualquier tipo de agente externo que quiera dañarnos, y atacarlos, como para protegernos de esos microorganismos patógenos dañinos. Hablabas esto de la deshidratación, que ahora cuesta mucho el tema de consumir agua, que es lo que tendríamos que hacerlo durante todo el año, pero en esta época de invierno cuesta más el consumo. ¿De qué manera lo podemos hacer para que para nosotros sea efectivo, que nos acordemos de tomar un vaso de agua, 2 vasos de agua cada tanto tiempo, o mezclarlo con algunos jugos también, que hay muchas frutas en esta estación? Sí, en realidad el agua es fundamental consumirla en forma libre, ¿sí? Lo ideal es que puede estar acompañado de jugos de frutas, que sean siempre y cuando sean naturales, ¿sí? Y también lo que pasa acá es que consumimos muchas bebidas como mate y demás, que no se absorbe, no se utiliza tanto el agua que consumimos, porque la yerba mate es un diurético, ¿sí? Entonces es importante que el paciente o las personas, por ahí hay pacientes que me dicen, tomé 4 vasos de agua ahora al mediodía. Y lo importante es, no es solamente tomar la mitad del agua en un horario, es importante distribuirlo en todo el día para que nuestras células constantemente estén hidratadas, ¿sí? Y lo ideal es, obviamente, el agua, hacer un esfuerzo en jugos frutales, en algún licuado, ¿sí?, que es la única forma, y en algunas infusiones también naturales podemos incorporar y el cuerpo puede aprovechar ese líquido, pero bueno, es cuestión de también acostumbrarnos a consumir el agua, ¿sí? Es hacernos un hábito. Imagínense que nuestro cuerpo por lo menos necesita 2 litros y a veces un poco más cuando estamos con temperaturas muy, muy elevadas, ¿no? En ese caso, obviamente, todos los procesos metabólicos que se dan en el cuerpo, fisiológicos, necesitan del medio del agua para llevarse a cabo, ¿sí?
Entonces es fundamental, es decir, ahí estamos afectando el correcto funcionamiento de nuestro organismo, Claro. y por lo cual podemos a largo plazo provocar algún tipo de consecuencia, ¿sí? Interna, que quizás no nos estemos dando cuenta porque se da dentro del cuerpo, pero a futuro, eso puede provocarnos algún tipo de daño a la salud. Por eso es tan importante El tema del agua. el tema del agua. Y por eso también lo tenemos del otro lado, a Alejandro Venegas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer poder saludarte a vos, Noelia, saludo a Nadia también que está ahí en la mesa y saludos a Jorge, un placer poder saludarlos a ustedes y a todos los oyentes. Bueno, no sé si estuviste escuchando un poquito que empezamos como a hablar de esto de tomar conciencia de los hábitos que debemos tener en estos tiempos y cuán importante es. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos comenzar a tener estos hábitos? Correcto. Por supuesto que generar un hábito es desarrollar una disciplina. Hay un proverbio chino que dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Finalmente todo empieza con el pensamiento. Entonces, el hecho de poder pensarlo es el primer paso para luego materializarlo, pero allí está una virtud que debemos aprender a desarrollar, que es la perseverancia, es la constancia, para que se transforme en un hábito. Entonces, por ejemplo, como recién mencionaba Nadia, la importancia del agua como un recurso natural para poder fortalecer el sistema inmune. A lo que ella dijo, agrego que hay que utilizar el agua por dentro y el agua por fuera también, es decir, la importancia de los baños, la hidratación interna y el uso del agua por fuera también, es decir, tomar un baño diario también va a ayudar a liberar, abrir los poros, liberar toxinas, etcétera. Ahora se está utilizando mucho los procesos de hidroterapias, etcétera. Todo el uso del agua también por fuera para el cuerpo es realmente beneficiosa. Así que, sumado a lo que se dijo, agrego esto también porque es uno de los remedios naturales de los 8 de los que yo iba a mencionar en el contexto del programa, pero como bien decía recién, el hábito se genera a partir de la constancia, de ponerse metas, blancos, desafíos y poder de esa manera ponerlos en práctica y de esa manera generar justamente, como bien decía recién, el hábito. ¿Cómo lo hacemos? Desde nuestra casa, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo generamos esto? Tomando apuntes, poniéndonos cartelitos o en aplicaciones en el teléfono, cosas así que realmente nos puedan generar o activarnos. Sí, todo lo que dijiste está excelente. Es decir, yo lo que hago cuando estoy con los pacientes también es justamente eso, poner cartelitos, llamar la atención, poner por ejemplo, la botella con agua, el vaso, hablando ahora del agua, ¿verdad? Sí. Es decir, poner un organigrama en la heladera, por ejemplo, para ir marcando los vasos que puedo ir tomando, que se recomiendan 8 diarios o 2 litros. Entonces, ayudar a la memoria mediante estos recursos externos como lo son justamente una alarma, un cartelito, tener la botella con agua a mano y como bien decía Nadia también el agua pura, ¿verdad? Y agrego también en esta zona donde estoy son de tomar mate. Hay personas que dicen, hoy me tomé 2 termos de mate, pero esa agua no cuenta porque en realidad la hierba tiene diríamos, claro, es un estimulante que hace que uno sea diurético, entonces toma 2 litros de agua en el mate y orina 2,5 litros, entonces claro, no favorece eso, entonces deshidrata más bien. Exacto, sí, entonces bueno, tener el recurso a mano del agua pura en la botella, el vaso de agua, etcétera, es decir, conectarse concretamente con lo que yo voy a consumir. Es lo mismo que el deportista, el que practica un instrumento, si lo tiene el instrumento guardado, no va una vez a la semana y pero si ve el instrumento en el sillón, en la cama, en distintos lugares, lo ve y lo toca. Lo mismo con
con los recursos que precisamos, tenerlo a mano constantemente, hacerlo visible, tenerlo presente, que la mente se relacione con lo que yo deseo utilizar, ¿verdad? Claro. Mirá, quiero decirte algo. Vos sabés que yo me encontré con muchas personas que me dicen, no, yo toda mi vida nunca tomé agua, no me gusta el agua, y vivo bien y estoy bien y tomo Coca-Cola, gaseosas, etcétera, y no toman agua. Es decir, por supuesto que la estructura del organismo es tan increíble que va de alguna manera subsistiendo a pesar de, pero hay una declaración de San Agustín que dice: conócete, acéptate, supérate. Si todos los especialistas en todas partes dicen que es necesario el agua para el organismo y para una buena salud, entendamos que esto es necesario, es decir, no diríamos, no nos cerremos o bloqueemos a la posibilidad de mejorarnos. Entonces, si nosotros no estamos tomando agua y creemos que estamos bien y lo seguiremos estando, deberíamos tener una alerta allí en nuestra mente, decir, bueno, preciso agua y no estoy tomando. Entonces, conocernos y aceptarnos es el primer paso para superarnos. Entonces, entender que es un remedio natural, que es necesario para el organismo y que es necesario para tener buena salud, es indispensable. Entonces, entender la necesidad y de ahí activar a poder empezar a hacer uso. Yo no digo que de repente alguien que nunca toma agua, porque hay personas que no toman prácticamente agua, que mañana ya empiecen con 2 litros, pero ponerse el desafío de ir progresivamente hacia el paso de ir incorporando los hábitos que van a ayudar a tener una mejor calidad y estilo de vida. Exactamente. Y hablando acerca del agua, que estamos en este tema, hay personas que dicen, bueno, yo cuando tengo sed tomo agua. Cuando uno tiene sed ya está deshidratado, entonces no esperar a tener sed. Uno puede tener termómetros, por ejemplo, en la orina. Yo fui a cierta oficina en un lugar y decía, aclaremos este asunto en el lugar en el baño. Muy interesante, y mostrar los distintos colores y las caritas, ¿no? Si está con un color oscuro, una carita triste. Exacto. Cuando está bien clarito, una carita bien alegre, ¿no? Entonces, nosotros ver también a través de estos termómetros naturales, podríamos decir que tenemos, decir, bueno, me está faltando hidratación, por más que no tenga sed, voy a tomar agua, a hacer uso de este recurso que me va a ayudar a tener una mejor salud, ¿verdad? Entonces, no esperemos a llegar al límite para que nosotros empecemos a preocuparnos por nuestra salud, sino que empecemos a cuidarla desde el momento en que la tenemos para seguir sosteniéndola en el tiempo. Y acá llamo a los dos para que contesten con respecto a esto. En su momento tocabas y decías el tema de fortalecer la memoria. A través de la nutrición o de los alimentos, ¿cuáles son los recomendables? Y desde tu postura también, Alejandro, también queremos como tu punto de vista y tu opinión. Así que no sé cuál de los dos arranca primero. Primero las damas, me parece. Dale, sí, en realidad... las damas primero, sí. Bueno, en este caso fundamental son el aporte adecuado de vitaminas y minerales, que sobre todo las vitaminas, que nuestro cuerpo las requiere en proporciones muy pequeñas. Dentro de las vitaminas tenemos muchas que tienen muchísimas funciones, tanto a nivel neurológico como también a nivel, obviamente hablamos del sistema inmune, ¿sí? Inmunológico, cada una cumple una función específica, ¿sí? Y dentro de estas, las más importantes o las más críticas, hablamos de la vitamina D, que por ahí estuvo muy en vilo ahora este último tiempo, con respecto a si está un poco sobrevalorada con respecto al sistema inmune, si en realidad el 90%. Exactamente, bueno, hay muchas investigaciones al respecto, ¿sí? Y bueno, cumplen funciones importantes, por supuesto, tienen muchas funciones importantes, y bueno, encontramos en una gran variedad de alimentos, sí, principalmente de origen animal, y también encontramos en el sol, en la exposición al sol, sí, que es la fuente por ahí más importante, siempre y cuando se recomienda entre 15 a 30 minutos, siempre y cuando teniendo en cuenta la temperatura y los rayos ultravioletas. También tenemos en este caso la vitamina A,
¿sí? Que se encarga también de la diferenciación celular, que es muy importante. Y ahí también tenemos gran variedad de frutas, ¿sí? De vegetales, principalmente los colores amarillos que vemos por ahí, calabaza, zapallo, zanahorias, que vemos esos colores en cuanto a lo que es vitamina A. También tenemos selenio y zinc, ¿sí? El zinc es sumamente importante, todas las células de nuestro cuerpo necesita o requiere de zinc, ¿sí? En ese caso el zinc también muchas veces se encuentra en algunos alimentos como cereales integrales, algunas carnes, ¿sí? Pero también muchas veces se suplementa. Y la vitamina B12 también, ¿sí? Que es importantísima. Sistema nervioso. Exactamente, es sumamente importante, que encontramos también en algunos alimentos o leches fortificadas y alimentos fortificados, y también en lo que es carnes, ¿sí? Cereales integrales, frutas, semillas, ¿sí? Que son por ahí las vitaminas que cumplen una función un poco más específicas en cuanto a lo que es el sistema neurológico, y también intervienen o tienen funciones en el sistema inmune, ¿sí? Esas serían las principales. Bueno, y te pregunto, Nadia, ¿cuáles serían los alimentos más agresores, digamos, del organismo, del sistema inmune? O sea, ¿qué es lo que no lo deja fortalecer, digamos? ¿Qué es lo que tenemos que, de alguna manera, intentar o tener un sistema inmune fortalecido? Claro, en ese caso, en cuanto al sistema inmune, por supuesto, todo lo que sean grasas polisaturadas trans, ¿sí? Eso, por supuesto, daña nuestra microbiota, nuestro sistema inmune. El exceso de consumo de harinas refinadas también, ¿sí? Todo lo que sean harinas blancas, que por acá estamos muy acostumbrados a los panificados y demás. Todo. Mucho arroz, muchas pastas, en ese caso es fundamental, muy dañinos. son muy dañinos. Es fundamental siempre, en caso de que se va a consumir algo que tenga harinas refinadas, tratar de acompañar con un buen plato de vegetales, por ejemplo, como para contrarrestar un poco y aportar esa fibra, que es lo que nos está faltando, ¿sí? En realidad el tema del arroz blanco, como decíamos, contiene solamente almidón, nada más que almidón. No tiene nutrientes. No tiene nutrientes, solamente hidratos de carbono, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, sería bueno, en caso de que solamente dispongamos, por ejemplo, de arroz blanco en la casa, ¿sí? Tratar de por ahí contrarrestar con vegetales, y ahí estaríamos aportando eso, ¿no?, que nos está faltando, ¿sí? En caso, sí, como hablábamos hoy, de un arroz integral, sí, es mucho más nutritivo, porque todas esas vitaminas están en esa cáscara, que es lo que realmente nos aporta el valor nutricional que el cuerpo necesita, que nuestra microbiota necesita. Aparte mejora el tracto digestivo con el tema del... Sí, la fibra sí tiene función, capacidad de absorber agua mientras están transitando por nuestro intestino, arrastrando, ¿sí? Y facilitando obviamente por eso, si nosotros le contamos esto que hacemos en Argentina con el arroz, realmente a un americano, a un alemán, a un japonés, no van a querer, porque justamente lo que teníamos que comer es lo que estamos tirando, o sea, o no sé qué hacemos con esa cáscara, qué sé yo. Alejandro, desde tu postura. Por supuesto que para desarrollar los procesos cognitivos, la mente es justamente todos los procesos neuronales que ocurren en el órgano que es el cerebro, se desarrollan al igual que otras habilidades también. Así, si yo quiero desarrollar un músculo, voy al gimnasio y bueno, allí a partir de la actividad física voy a desarrollarlo. También los procesos cognitivos se desarrollan por el ejercicio de la mente a través de la lectura, aprender un nuevo idioma, un instrumento, memorizar datos. Todos tenemos lo que Howard Gardner desarrolla en su concepto de inteligencias múltiples. En relación a las inteligencias múltiples, no todos tenemos las mismas habilidades mentales. Entonces, por ejemplo, hay inteligencia matemática, musical, kinestésica, diríamos interpersonal, intrapersonal, musical, etcétera. Detectar cuál es nuestra habilidad, nuestro gusto, nuestra tendencia, lo que más, diríamos, puede de alguna manera generarnos placer realizarlo, y bajo ese contexto poder desarrollar los procesos neuronales del desarrollo, justamente. Entonces, la habilidad de la memoria, eso se va aprendiendo. Se puede hacer un test
diríamos, de personalidad, inteligencia, detectar por si alguno todavía tiene duda de cuál es su mayor capacidad o habilidad, y en función de eso poder desarrollarla. Esa es mi sugerencia o mi orientación para poder de alguna manera desarrollar esta habilidad que vos mencionabas o se está mencionando en este momento. Qué bueno eso que decís, Alejandro, porque la verdad que a partir de ahí también cada uno de los que de alguna manera detectamos eso, cuáles son nuestras habilidades, también para desarrollar justamente posiblemente una pasión de algo que lo hagamos con total naturalidad y que no sea ningún tipo de esfuerzo. Me refiero a una actividad laboral. Uh-huh. Sabes que hay algo que desarrolla Bandura, que es el aprendizaje por la imitación. Hay veces que nosotros hacemos cosas porque hemos aprendido así. Entonces, por ejemplo, somos médicos porque nuestros padres fueron médicos, pues somos carpinteros porque nuestros padres fueron carpinteros, y vamos teniendo lo que se llama justamente el proceso de aprendizaje por imitación. Claro. Sin embargo, podemos desarrollar otras habilidades y capacidades que estén mejor adaptadas a nuestras habilidades una serie de cosas que van a desarrollar nuestra capacidad mental, que tiene que ver justamente con el contexto, la alimentación, la forma en que nos han de alguna manera criado, enseñado, que hemos aprendido, etcétera. Son muchos factores que van a configurar la inteligencia finalmente, o la habilidad mental, pero yo creo que cada uno debería, por ejemplo, poder estar seguro y detectar cuál es su habilidad, diríamos, mental principal, para que de esa manera la pueda seguir desarrollando. Sin embargo, la mente es tan increíble que pueda adaptarse, reaprender, etcétera. Claro. ¿Sabes que los procesos mentales degenerativos que se pueden dar en cualquier persona, incluso en adultos mayores, etcétera, como Alzheimer y otras enfermedades degenerativas de la mente, se pueden prevenir en gran medida por estas sugerencias que estamos dando, por la que está dando Nadia, por la que estoy dando yo? Entonces, hacer uso de la mente, de la memoria, de la habilidad, para poder también no solo tener el área física de la mejor manera, sino también el área mental. Qué lindo es tener habilidad mental aún en las distintas etapas de la vida. Entonces, llegar a adultos y poder racionalizar, recordar, pensar, ser analítico, eso también es una linda habilidad. Por ejemplo, encontramos personas que, a pesar de la avanzada edad que tienen, desarrollan pensamientos analíticos muy interesantes, y eso es lindo, eso es bueno, eso es positivo para todos. Entonces, esto tiene que ver con salud integral también. Claro, sí. Totalmente. Con respecto, ahora que ya estamos en casa, ¿cómo comenzamos a comer en esta temporada vamos a ponerle temporada otoño-invierno, porque es diferente? En verano comemos de una manera más liviana, comemos más vegetales. Ahora va a costar más comer vegetales. Entonces, ¿a través de qué manera lo podemos hacer? ¿Asadas, al horno? Empecemos como a tener como qué hábitos para mantener el peso y mantenernos fortalecidos. Bien, bueno, es una pregunta que se da muchísimo en el consultorio. ¿Qué hacer? Porque está fresco y bueno, cuesta mucho comer las verduras crudas y demás. Lo que se recomienda acá es los días. Nosotros necesitamos verduras crudas porque tienen un tipo de fibra y cuando las cocinamos obviamente estas se modifican un poco. Por lo tanto necesitamos, como siempre les explico a los pacientes, los días que al mediodía la temperatura está adecuada, con cierto grado de sol, alguna buena temperatura, tratar de incluir vegetales crudos algunos días a la semana. Y por ahí a la noche, donde la temperatura un poco desciende, tratar de incorporar vegetales, ya sean budines, por ejemplo. Podemos hacer salteados, woks, podemos hacer verduras al horno, a la parrilla, ¿sí? Tratar de buscar comidas también que sean más calientes o tibias, porque también el cuerpo necesita regular la temperatura y requiere también, obviamente, algunos alimentos un poco más tibios o calientes, ¿sí?
La forma de cocción siempre debe ser con la menor proporción de aceite posible, solamente para evitar que estos se peguen, ¿sí? Y siempre tratar de ir utilizando, por ejemplo, variar lo que es aceite de oliva por sus ácidos grasos esenciales. También el aceite de girasol puro y el de maíz también tienen buenos ácidos grasos, ¿sí? Y por supuesto, incorporar siempre los vegetales una vez en el almuerzo y una vez en la cena, ¿sí? Medio plato por lo menos en el almuerzo y cena, acompañando con cereales, o sea, principalmente integrales o legumbres que cumplen también o tienen nutrientes muy similares, y la carne con moderación, ¿sí? ¿Está? Y Alejandro, ¿de qué manera podemos nutrirnos interiormente nosotros también desde nuestra casa? Ahora que tenemos que estar y quedarnos quietos a través de la lectura, de la música, de, no sé, hacer alguna obra de arte, vamos a decir, manualidades, alguna de ese tipo de cosas para entretenernos, porque mirar mucho Netflix, la verdad que no ayuda. No, nada, casi. Depende qué película. De 100 se pueden salvar 3, 4 películas, digamos. Bueno, la respuesta está implícita en la pregunta, así que vino la pregunta con respuesta y todo, así que te refuerzo lo que dijo Noelia. Por supuesto que sí, todo eso va a ayudar. Mira, yo iba a mencionar un acróstico que es adelante en relación a los remedios naturales, y que cada una de estas letras menciona uno de los remedios naturales, como por ejemplo el agua, el descanso adecuado, el ejercicio físico, la luz del sol, el aire puro, la nutrición, la temperancia, que es la abstinencia de lo malo y el uso moderado de lo bueno, y la esperanza. ¿Sabés que el doctor Daniel López Rossetti, conocido médico clínico que trabaja en los medios de comunicación, es una investigación muy interesante, que él desarrolla lo que se denomina la fe como función biológica? Al mismo tiempo, el psicólogo norteamericano Albert Ellis desarrolla también este concepto para los cuidados paliativos, que es el desarrollo de la esperanza, de la fe. Voy a mencionar esto en función del tiempo, como algo para incorporarlo a nuestras vidas. Qué bueno. Por otro lado, el psiquiatra austríaco Viktor Frankl habla de lo que se denomina logoterapia, el concepto de la psicología positiva, y la esperanza tiene que ver con una visión optimista del futuro, de esperar algo bueno, de esperar algo lindo, de esperar lo mejor, de mirar hacia adelante, no con ansiedad, sino con una visión positiva. Se dice que la depresión es exceso de pasado, que el estrés es exceso de presente y que la ansiedad es exceso de futuro. Pero esta visión no mira hacia atrás, hacia el presente o hacia adelante de manera negativa, sino que casi que mira hacia arriba de manera, diríamos, esperanzadora. Entonces, yo creo que desarrollar la virtud de la fe, de la confianza en lo trascendente, en el poder de la intervención divina, ¿a través de qué cosa? Bueno, Albert Ellis, por ejemplo, habla de biblioterapia, es decir, de la terapia de los textos que nos pueden fortalecer el alma, el ser, lo profundo, lo intrínseco, lo que está muy adentro nuestro, por llamarlo de alguna manera, que lo va a llamar el inconsciente espiritual, lo va a llamar Viktor Frankl, que lo tenemos que hacer consciente. Y él habla de el umbral, diríamos casi imperceptible, que hay entre el inconsciente y el consciente. Hacer consciente lo espiritual, yo creo que hoy es importante, y como decía al principio, dice Daniel López Rossetti que aquellas personas que tienen una fe fortalecen su sistema inmunológico, que aquellas personas que tienen fe y oran se recuperan más rápido de sus afecciones, que aquellas personas que desarrollan justamente un concepto como el que habla Albert Ellis, de leer textos fortalecedores como textos bíblicos, por ejemplo, o como el desarrollo de la esperanza, como el de la psicología positiva de la que habla Viktor Frankl, definidamente ayudan. Yo siempre menciono que la salud es como una mesa con 4 patas, el área de la salud física, mental, social y la espiritual. Esta dimensión de cuidar de la salud debemos atenderla, tener fe, esperanza, confianza en la intervención divina, y fortalecer esto
¿A través de qué cosa? Por ejemplo, bueno, lo familiar, yo sugiero leer un texto de algún pensador, un texto bíblico, asistir a una comunidad, pertenecer a un grupo de ayuda, de solidaridad, etcétera. Todos estos son factores que van a fortalecer no solo la mente, el ser, sino el sistema inmunológico también. Increíble la charla que tuvimos el día de hoy, porque vamos a seguir, si no lo corta acá. Siempre soy la que tiene que dar como se terminó, basta, dejemos de hablar porque ya es hora. Alejandro, muchísimas gracias como siempre con tu aporte, tus enseñanzas y esto de la practicidad con lo que lo decís y lo que la gente pueda entender y lo pueda hacer en su casa y pueda entender el mensaje. Gracias, Alejandro. Realmente todos tus dichos y tus conocimientos, los contenidos que dijiste son muy, muy importantes y como dice Noelia, realmente muy fácil de entender, y creo que eso es lo que tratamos de transmitir, que se pueda entender y que esto no es nada difícil, que esto lo que produce justamente, lo que genera es bienestar, y es la salud, es eso, digamos, bienestar. Nadia, entonces. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias. No, para cerrar nada más, incentivar a la sociedad a consumir más agua y a tener una alimentación un poco más saludable y ser un poco más activos diariamente, que eso nos va a ayudar muchísimo a fortalecer nuestro sistema inmune y a estar sanos. Muy bien, de esta manera nos vamos despidiendo de todos. Muchísimas gracias, que tengan un buen sábado, a cuidarse mucho, a fortalecer el cuerpo y la mente, que es muy importante en estos momentos. Mantener la armonía, meditemos 10 minutitos, hace bien, durante 20 días que lo pruebes, vas a ver el cambio importante que vas a tener. Jorge, nos vamos despidiendo entonces, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, sí, realmente. Seguramente vamos a seguir con el tema de los alimentos para fortalecer el sistema inmune y los hábitos también. Así que, bueno, la verdad que excelente el programa. Gracias, Alejandro. Gracias, Nadia. Nos reencontramos entonces el próximo sábado aquí. Somos Tribu Saludable. Buscamos mejorar tu estilo de vida de manera natural y sencilla, compartiendo información útil y certera en conjunto con especialistas de áreas de la salud, la nutrición, la sexualidad y el bienestar. Sábados, 21 horas, con Jorge López y el acompañamiento de Noelia Maciel, por Radio Sudamericana 100.5. Somos Tribu Saludable, un camino hacia el bienestar.